Quiero primeramente traer los saludos de los hermanos de Holanda y también de los hermanos de Surinam. Estuve hace 15 días en la iglesia de Surinam. Nos tocó ir a visitar ese campo, a darle una colaboración. Y después de 8 años estaba nuevamente en Surinam y fue muy bonito poder ver rostros que había dejado en ese tiempo, gente que había visto desde hace entonces, amigos, invitarlos a la iglesia, y pues fue muy contento. En mi caso me pareció pues muy bonito poder estar nuevamente en Surinam. Desafortunadamente no pude estar con ustedes anoche, iniciar el sábado acá, debido a que un amigo mío de ese entonces, desde el año 2000, vino a Colombia y llegaba al aeropuerto sin saber español y no sabía dónde iba a llegar. Entonces tenía yo que cuadrar su llegada y llevarlo hasta el lugar de destino. Su esposa, o ellos tienen una bebé de 6 meses y tiene que ser operada en el corazón. Y entonces pues ella vino el día jueves y ya empezaron a hacerle los primeros exámenes, y entonces él se vino por su cuenta, y entonces hasta que no lo dejé en su sitio, ya listo de que ya sabía que iba a estar bien con una persona que habla inglés, entonces me pude ir a la casa. Llegué a las 10:30 de la noche, casi las 11 de la casa. Pero Dios Dios quiso que fuese así. Esta mañana salí a tomar el taxi el transporte para venir para acá, y un taxi paró y dijo para Fusa. Entonces me monté y yo venía terminando de preparar el tema, y resulta que estaban hablando acerca del niño, cómo tenía que mandarlo a música, y empezamos a hablar y finalmente entramos en una muy buena conversación y desean estudiar. Y cuando supo que yo era de la iglesia adventista, cuando me dejó aquí, dijo: yo siempre he tenido una pregunta, y es ¿por qué el cura siempre dice que es el domingo y en la Biblia dice que es sábado? Yo le dije: pues nos vemos entonces esta semana, puedo pasar por tu casa y vamos entonces a estudiar. Te puedo explicar por qué razón en la Biblia aparece así y por qué la gente dice otra cosa. Entonces yo creo que Dios permitió que fuera así. Yo tenía que encontrar esta familia, esta pareja. Dicen ellos que llevaban mucho tiempo haciéndose esa pregunta y no habían encontrado a alguien que les pudiera contestar. Entonces Dios dirige las cosas y sí, correcto. El título del tema de hoy es Voces de Victoria. ¿Pero quién es Voces de Victoria? ¿No son ustedes el coro de unión? O sea que voy a hablar de ustedes. Y voy a hablar de todas las personas que están aquí presentes en este lugar. Cuando nosotros hablamos de la música, vamos a encontrar muchos elementos importantes. Pero en especial manera quiero centrarme en lo que encontramos en la Biblia. Encontramos a los salmos, que en realidad son cánticos. Son experiencias. Personas que tuvieron experiencias con Dios y que fueron inspiradas por Dios, escribieron estas experiencias en forma de cánticos. Es por esa razón que los salmos son canciones, y es la expresión de la alegría y de la tristeza y de las experiencias que tuvieron cada una de estas personas con Dios. Y esa experiencia es la que nosotros leemos. Y de esa experiencia es la que nosotros aprendemos. Y es de esa experiencia que nosotros debemos compartir a otras personas. Es por esa razón que la música, la composición, no es cualquier cosa. La composición musical es la expresión de las experiencias que nosotros hemos tenido con Dios. Y no es cualquier música, y no es cualquier cosa, y no es cualquier letra, y no es cualquier cantante, y no es cualquier grupo, y no es cualquier ministerio, porque de hecho es un ministerio. Quiero leer un texto de Testimonios para la Iglesia, volumen 7, páginas 115 y 116, donde dice: hay quienes tienen el especial talento del canto, y hay ocasiones cuando un mensaje especial es llevado por uno solo o por varios unidos al canto. Pero el canto rara vez debe ser entonado por unos pocos.
La habilidad de cantar es un talento de influencia, el cual Dios desea que todos cultiven y usen para la gloria de su nombre. A pesar de que todos, o de que no todos tienen el talento para el canto, todos deben cultivarlo. ¿Por qué? Porque es un talento que todos podemos aprender, que todos podemos tener. ¿Por qué razón? Porque es un talento con el cual nosotros podemos alabar a Dios. Y es un talento que todos debemos recibir, o podemos recibir si se lo pedimos a Dios. Que unos cantarán más bonitos que otros, que el timbre de una persona será más especial que otra, no le quita el hecho de que todos podemos aprender a cantar. Entonces el canto es una influencia, ¿o no? Y si el canto es una influencia, debe tener buena o mala influencia dependiendo de dónde proviene, o qué tipo de inspiración lo ha tenido, o quién es el que lo canta, o de qué forma ha sido compuesta. Porque si el canto es la experiencia propia, entonces es la alegría o la tristeza que nosotros estamos compartiendo con la otra persona. Pero si esa tristeza está basada en una experiencia personal, sentimental, entonces lo que va a llevar a la otra persona es a compartir esa misma experiencia sentimental y no le va a llevar a elevarse a Dios. La experiencia se comparte, la alegría se comparte. Es por esa razón que ciertas canciones nos llevan a llorar, otras canciones nos llevan a recordar el pasado, otras canciones nos llevan a bailar, otras canciones nos llevan a alabar al enemigo, pero hay otras canciones que nos llevan a alabar a Dios. Cuando todos cantamos, demostramos que estamos contentos. Y eso quiere decir que todos tienen un espíritu alegre. Y entonces vamos a gastar menos tiempo para hablar entre nosotros, para solamente expresar nuestra desilusión. Y vamos entonces a tener menos pensamientos negativos, menos ociosidad. Habrá menos tiempo para el chisme y estaremos más cerca de alcanzar la victoria. Porque ¿cómo es el título del tema? Voces de victoria. La música tiene poder. Y no estoy hablando de la letra. Estoy hablando de la música. Y todo músico sabe que la música tiene poder. Y toda persona sabe que la música tiene poder. Que lo reconozcamos o lo queramos reconocer o no, es otra cosa. Pero que tiene poder, tiene poder. Cualquier melodía nos va a llevar a un estado de ánimo X. Y es ahí donde nosotros como cristianos, como adventistas, como creyentes, debemos nosotros ser cuidadosos en cuanto a qué tipo de música escuchamos. Puede llamarse cristiana, puede ser la música cristiana hablando de Jesús, pero ¿quién lo compone? ¿Cuál es la expresión de su experiencia? ¿A qué está llevando esta persona? Y nos damos cuenta como los grandes cantantes cristianos están llevando a la gente a esa unión profetizada entre el cristianismo y el papado. Entonces sabemos cuál es el objetivo. Y sabemos entonces hacia dónde o qué estado de ánimo va a crear en nosotros una situación como tal. Voy a leer un texto que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 15. Y quiero que le ponga mucha atención, porque aquí podemos darnos cuenta el poder que tiene la música, no solamente en nosotros, sino en los ángeles e inclusive en los ángeles malignos. Los ángeles reconocieron gozosamente la supremacía de Cristo. Está hablando de una reunión en el cielo cuando se cuestiona a Cristo Jesús y entonces se hace una reunión y entonces en este momento los ángeles reconocen quién es Jesús, reconocen que Él tiene supremacía y postrándose ante Él le rindieron su amor y adoración. Y entre esos estaba también Lucifer. Se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. Y aquí es donde nos damos cuenta del poder que tiene la música. La influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos.
mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por millares de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. La música puede eliminar espíritus inmundos. La música puede sacar espíritus inmundos de una persona. ¿Amén? Amén. La música pudo llevar a Lucifer a cambiar de parecer por un momento. La música lo llevó de su estado de estar pensando en sí mismo a alabar a Dios y a reconocerlo a Él, inclusive a Jesús como su creador, y a reconocer su supremacía. Entonces la pregunta es, ¿cuánto poder tiene la música? Ni siquiera Lucifer pudo resistir el poder de la música. Ahora, si él tiene ese talento de crear música y su objetivo es de separarnos de Dios, ¿cuánto poder tiene él en su música y con su música para separarnos de Dios? ¿Estamos conscientes de lo que estamos viendo en este momento? ¿Estamos conscientes de cuánto poder tiene Él para alejarnos de Dios? ¿Y es necesario que la música solamente o diga cosas acerca del diablo o también puede decir cosas de Dios? Claro que sí, porque eso está profetizado. Que en nombre de un Cristo falso se van a sacar demonios inmundos y se van a hacer milagros, etc. Por lo menos eso está profetizado. Nos damos cuenta entonces cómo también lo puede hacer a través de la música. Lastimosamente dice el texto después, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Entonces quiere decir que siempre y cuando estemos cantando, siempre y cuando estemos bajo la influencia de la música divina, vamos a olvidarnos del yo, vamos a olvidarnos de nuestros problemas y vamos a estar elevados hacia Dios. ¿Quiénes eran esas voces de victoria en el Antiguo Testamento? Acabamos de leer en el texto introductorio de 1 de Crónicas capítulo 15, 16, cómo los cantores, o cómo los músicos, o mejor, llamámoslo así, el coro de unión de Israel estaba dirigido por el mismo rey, ¿o no? David como músico estaba al frente de la dirección del coro. No solamente eso, sino que sus hermanos, él dijo que sus hermanos fueran elegidos para que también estuvieran en el coro. Me imagino que también ellos tenían talento para la música, no solamente era David. Para que él también los incluyera, quiere decir que él veía en ellos ese talento para hacerlo. Y entonces es aquí donde nos damos cuenta el llamado que hay, no solamente para los que están aquí enfrente del coro de unión, sino para todos aquellos hermanos que desean participar del coro de unión, pueden también hacerlo. ¿O no? Si se ven los talentos, entonces lo que dice David es, quiero que también incluyan a estos hermanos en el coro de unión del pueblo de Israel. Vamos a irnos al libro de Crónicas, 1 de Crónicas capítulo 9, versículo 32 al 34. Y vamos a ver quiénes eran estos músicos, quiénes hacían parte del coro de unión. Y algunos de los hijos de Coat, 1 de Crónicas capítulo 9, 32 al 34. Y de sus hermanos tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y de estos había cantores, principales de familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. ¿Quiénes eran los músicos que participaban siempre en los servicios y en todo tipo de campañas del pueblo de Israel? Primero que todo, eran hijos de Coat. ¿Y quién era Coat? Era hijo de Leví, ¿sí? Eran hijos de Leví. Habían 3 hermanos.
Coat, Gersón y Merari. ¿Sí? Y de los hijos de Coat encontramos nosotros a los sacerdotes que estaban encargados de llevar todos los muebles del santuario, y en especial manera el arca del pacto. No todos los coatitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran hijos de Coat. ¿Me hago entender? Porque de Coat viene Aarón, y solamente la familia de Aarón fue elegida para ser sacerdotes. ¿Sí? Entonces, todos los coatitas estaban al mando o tenían la responsabilidad de cargar estos muebles, pero no todos estos coatitas eran sacerdotes. Pero todos los sacerdotes eran coatitas. ¿Habían jefes? ¿Perdón? ¿Habían jefes? Habían jefes. Ahora, miremos aquí lo que encontramos. Estos hijos de Coat, de estos estaban seleccionados los que hacían parte del coro de Israel. ¿Qué responsabilidad tenían ellos entonces? Tenían la más alta responsabilidad que cualquier persona podía tener en el pueblo de Israel. Porque no solamente servían el pan o colocaban el pan sobre la mesa de la proposición, sino también de entre ellos habían unos que hacían parte del coro y cantaban. Y no era una cuestión aislada. Y de pronto es importante que notemos lo que vemos aquí. Ellos estaban exentos, ellos estaban separados, o en otra palabra, ellos estaban santificados para este ministerio exclusivo. ¿Cómo les parece ahora? La música, el ministerio coral, el ministerio que ustedes están llevando, no es algo aislado del ministerio pastoral. Está íntimamente relacionado. Y el ministerio que ustedes tienen, hermanos, que hacen parte de la Coral de la Unión, es el más alto ministerio. Porque la música tiene poder. Y el poder que ustedes pueden ejercer sobre las personas cuando cantan es un poder que ni siquiera Lucifer, ni siquiera Satanás puede resistir. Entonces, ¿qué obra pueden hacer ustedes de preparación en las almas, en los corazones, para que ellos escuchen la palabra de Dios? Ahora, ellos eran exentos, eran separados, no estaban para otra cosa. Es por esa razón que entiendo que esta tarde ustedes van a dedicarse exclusivamente a eso. Y con toda la razón, porque la Biblia lo respalda. Ustedes tienen que separarse exclusivamente a preparar sus voces y hacerlo para la honra y gloria de Dios. Porque estas personas no hacían otra cosa, sino eso. ¿Por qué? Porque es un ministerio. No es una cosa aislada. No es algo de que vamos a ver cuando cantamos y ensayamos un momentico, 5 minutos, 10 minutos antes de la presentación aquí del tema. Estaban separados para eso. Y era de día y de noche. Entiendo que ustedes también trasnochan y a veces tienen que levantarse temprano a ensayar. Y de pronto es una de las cosas que no me gusta tanto del coro. Pero esa es la disciplina del coro y ese es el ministerio. Porque de la misma manera como estamos nosotros llamados al ministerio, a dedicarnos con alma y fuerza y corazón al ministerio, están ustedes llamados también a hacerlo. Y eso quiere decir que estas personas no podía ser cualquier persona del pueblo de Israel. Tenían que ser ¿qué? Consagrados. Y es por esa razón que para ser parte del coro de la unión es necesario ser miembro de iglesia. ¿Por qué? Porque es bíblico. Porque es un ministerio. Y porque la obra que ustedes llevan es una obra que toca corazones y que llega y tiene un poder increíble al cambiar las vidas. Es por esa razón que la música que se canta no debe ser la música que cualquier cristiano canta. Debe ser una música con contenido. Debe ser una música con el mensaje nuestro para el mundo. Porque ese mensaje, junto con el poder de la música, va a cambiar corazones. Y es por esa razón que nuestra música debe ser selecta. Y debemos saber qué es lo que escuchamos. Debemos mirar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos nosotros influyendo positiva o negativamente en nuestra vida.
Una cosa importante que leímos era que los cantores, dentro de los cantores, o dentro de estos músicos del coro, habían hermanos de David. Y yo creo que esto también se aplica a ustedes y a todo el que elige alabar a Dios. Ahora, con esto no estoy excluyendo a todo aquel que quiera cantar en grupos a Dios. Que quede claro, no quiero excluir a ninguna otra persona. Claro que todo aquel que quiere cantar debemos ensayar y debemos hacerlo para la honra y gloria de Dios. Y yo diría que somos en ese entonces considerados, o en ese momento, o quiero aplicarlo de esa manera, a pesar de que no está en el texto, que ustedes son hermanos del Rey si eligen ser o hacer parte de este ministerio especial. Pienso que se aplica hasta ese punto. Primera de Reyes capítulo 10 al 12, encontramos cómo el rey Salomón elige madera especial que le trae la reina de Saba y les hace a los músicos, porque esa es otra cosa, ellos son los cercanos al rey. El rey David los dirige, y en el caso de Salomón, ellos se encuentran cerca del rey. Por eso reitero que el ministerio que ustedes llevan es un ministerio cercano al rey de los ejércitos. Es un ministerio dirigido por él mismo. Porque David, siendo el tipo de Jesús, era el líder de ese coro. En ese texto encontramos como, vamos a leer solamente el versículo 12, donde dice Primera de Reyes 10:12, dice: y de la madera de Brasil hizo el rey balaustres para la casa de Jehová. No Brasil, aquí el país, ¿no? Era un tipo otro tipo de madera. No sé cómo aparece en sus Biblias. Sándalo. Bien. Creo que es mejor esta es una traducción un poco más antigua. Y para las casas reales, arpas y salterios para los cantores. Y nunca vino tanta madera de sándalo. ¿Bien? Ni se ha visto hasta hoy. Habían muchas personas dirigiendo y componiendo también en este coro. Y una de esos los encontramos en Primera de Crónicas 15:19, entre tantos, pero quiero mencionar a estos: Hernán, ¿sí? ¿Tú también compones? Hermán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban con címbalos de metal. Y encontramos algunos salmos compuestos por Asaf y por David. O sea que estos eran los compositores. Y aquí tenemos a compositores nuestros también de nuestra iglesia. Hermano Omar, hermano Giner, hermano Yapsi Trujillo, hermana Carés, hermano Gerardo Junger. Bueno, hay muchos compositores y es bueno apoyar esa obra de composición. Comprémosle los CDs, no que esté haciendo negocios ahorita, sino que apoyémoslos de una u otra manera, lo que necesiten. ¿Para qué? Para que nosotros podamos producir nuestra propia música exclusiva, con un mensaje para el mundo, para que realmente cumplamos con el objetivo que tenían estos músicos en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel salía a hacer las campañas, los músicos también iban con ellos. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 27 al 28, encontramos que ellos estaban al frente, ellos eran los que llevaban el arca, iban asimismo los cantores, y llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Ellos eran los que estaban dirigiendo siempre enfrente las procesiones. Si vemos nosotros la toma de Jericó, el arca iba adelante. ¿Quiénes la llevaban? Los coatitas. ¿Quiénes eran los coatitas además de llevar el arca? Músicos. ¿Quiénes iban además? Llevaban trompetas y llevaban instrumentos y estaban siempre presentes en las campañas militares, pero también en las fiestas de ellos y en las ceremonias, en los servicios también, porque ellos eran los que dirigían la música. Imagínense si yo me pongo aquí a cantar con el micrófono prendido el himno
y ustedes lo escuchan en todo el micrófono, y yo estoy desafinado, o mi timbre de voz no es la mejor, ¿cómo va a sonar eso? Entonces más bien apagamos el micrófono, o por lo menos así lo hacemos en Holanda, apagamos el micrófono, y entonces no somos nosotros los que dirigimos, a menos que haya una persona que sea la que dirija. Y así era el objetivo en ese entonces, en el tiempo de Israel. Hay una parte triste que quisiera leer, que espero que no ocurra con nosotros, y es lo que aparece en Amós capítulo 8, 1 al 3. Y pienso que se aplica también a los músicos que no hicieron o no cumplieron la función que tenían o el ministerio que tenían, y cómo se dejaron llevar también con la apostasía que tenía el pueblo. Amós 8, 1 al 3 dice: así me ha mostrado Jehová, y he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: un canastillo de fruta de verano. Y díjome Jehová: venido ha el fin sobre mi pueblo Israel, no le pasaré más. Y aquí tenemos a los músicos, a los que hacen parte del coro: aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. ¿Por qué en lugar de canto vienen aullidos? ¿Por qué en lugar de alegría viene tristeza? ¿Qué ha pasado con el ministerio? ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel? Se ha apartado de Dios. Y la música ha dejado de ser la influencia para el pueblo. Si nosotros permitimos que nuestra iglesia se nos filtre de música exterior, vamos a tener exactamente eso. Porque si no fuera así, entonces estaríamos negando el hecho de que la música no tiene poder. Si negamos el hecho de que la música tiene poder, vamos a llegar hasta este punto, que en lugar de cantar, vamos a aullar. ¿Y qué vamos a aullar? ¿O qué aullan los demás cantantes? Cosas que en realidad no tienen influencia. Cosas que en realidad no expresan la victoria, porque las voces son de victoria, y siempre lo han sido de victoria. Si miramos el caso de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, hay canciones cuando hay victoria. Si miramos en el caso de los gritos del pueblo de Israel, con los músicos que iban al frente, habían voces porque había victoria. Pero si aquí ya no hay cantos, es porque no hay victoria. Es porque el diablo ha hecho su obra y ha destruido al pueblo. ¿Y qué es lo único que sale de los músicos? Aullidos. Y no hay cantos que realmente expresen la situación o la condición espiritual del pueblo, sino una situación deplorable. En el caso de Josafat encontramos el mismo hecho. Vemos cómo hay una promesa de victoria, pero ya veo que el tiempo se me está acabando. Quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 2. Ustedes pueden leer este capítulo y darse cuenta de la experiencia que tuvo Josafat, cómo contra él se venía una gran multitud de Siria y de la otra parte del mar, y él no sabía qué hacer. Y entonces empieza a clamar a Dios, y Dios le dice: no temáis, ni os amedrantéis delante de esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? La guerra es de Dios. Y mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quietos. En otras palabras, no se preocupen. No se preocupen, confíen en Dios, entréguense a Él. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Miremos qué dice desde el versículo 19. Y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. Imagínense la situación. Hay estrés. No saben qué hacer. La preocupación de que viene un ejército tan grande. Todo el mundo está orando, clamándole a Dios. No saben qué hacer. ¿Y quiénes son los que toman la batuta en este momento? Los músicos.
Los músicos dicen, no, esto hay que empezar a cantar, porque si seguimos así, nos vamos a desesperar demasiado y aquí tenemos que empezar a cantar. Y empiezan ellos a cantar, y el cántico de ellos empieza a contagiar a las demás personas. Miremoslo. Los hijos de Coré se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a grande y alta voz. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad. Inmediatamente Josafat dice: bueno, hermana Carés, póngase entonces con el coro y empiece a cantar y vamos a levantar el ánimo del pueblo. Y como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron entre ellos mismos. Dios hizo la obra. Y ahí fue donde se vio la victoria. Hay canto, hay cánticos cuando hay victoria. Y cuando la confianza en Dios está puesta y estamos seguros que Él es el que nos va a dar la victoria. Y cuando hablamos acerca de la victoria, me llama mucho la atención una cita de Evangelismo, página 363. Y es un secreto que de pronto ya lo sabían, y se los voy a comentar, pero no les digan a nadie, es un secreto. Es el secreto del Señor Jesús. ¿Quieren saber cuál fue el secreto del Señor Jesús para vencer? Aquí dice: cuando Cristo fue un niño, como estos niños aquí dice así, fue tentado a pecar, pero no cedió a la tentación. Cuando creció, fue tentado, pero los cantos que su madre le había enseñado a cantar venían a su mente, y levantaba su voz en alabanza. Y antes que sus compañeros se percataran, estaban ellos cantando con él. Dios quiere que usemos cada facilidad con que el cielo nos ha dotado para resistir al enemigo. ¿Cómo les parece el secreto del Señor Jesús para vencer? Entonces, el secreto para vencer es cantar. Porque si cantamos, ahuyentamos al enemigo. Si cantamos, nos alegramos. Y si cantamos, entonces vamos a tener una experiencia con Dios increíble. Así que la victoria está en la confianza de Dios. Y ese cántico que expresó el pueblo de Israel después de la victoria, al pasar el Mar Rojo, es el mismo cántico de victoria que expresarán todos aquellos, que cantarán todos aquellos que han vencido. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 y 3. Y con esto quiero cerrar. Y vi así como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen, y de su señal, y del número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas del cielo, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mi llamado entonces es a ustedes, jóvenes, hermanos y hermanas que hacen parte del coro de la unión, que no desistan, que no desmayen, que no se cansen, sino que continúen, porque el ministerio de ustedes es tan importante como el ministerio pastoral. Que el ministerio de ustedes abre puertas. Hay otra cita que no la tengo aquí, que dice que cuando nosotros vamos a la casa de una persona y le ofrecemos cantar, esa será una llave que la puerta no se cerrará. Entonces, si el mensaje del la reforma pro salud es la llave para entrar, la llave que no deja cerrar la puerta es la música. Así que les animo, no solamente a ustedes, sino a todas las personas aquí presentes que están escuchando esta mañana, es que canten a Dios. Primero que todo, para expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para expresar nuestras experiencias, para compartirlas con otros, pero también para luchar y ahuyentar al enemigo y poder alcanzar la victoria.
Porque la victoria no la da el Señor Jesucristo. Y esta batalla no es nuestra, es de nuestro Dios. Y si nosotros somos hermanos del Rey, entonces el Rey va a estar con nosotros. Y vamos a tener toda la protección real de nuestro lado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.